queridos jóvenes, la semana pasada les comunicaba, ¿verdad?, que iban a cambiar un poco, en este caso, y atrasar un poco el tema de los exámenes. Es más, este día, lo último que yo en este caso había hecho mi planificación es que no íbamos a tener clase porque los exámenes iban a comenzar día martes, jueves y nos íbamos a ver en tal sentido hasta el día viernes de esta semana. En virtud de los estudiantes que aún todavía están haciendo su ingreso, su examen de admisión, perdón, examen en realidad específico, y que también tenían que hacerse la asignación correspondiente, se atrasó una semana adicional, ¿no? Adicional en este caso, porque ya hemos atrasado ya una por el tema del atraso que tuvimos para poder iniciar contenido. Todavía se atrasó una semana más en este caso, ¿verdad? Para que no hubiera ningún inconveniente con la comunicación, con la unificación de estos estudiantes, ¿no? Que evidentemente estaban iniciando y que se pusieran al día en la mayoría de sus clases. En tal sentido, ustedes saben ya propiamente que iniciamos el día lunes la de la siguiente semana, lunes, miércoles, viernes, ¿verdad? De la siguiente semana, y la siguiente sería martes y jueves, ¿verdad? En tal sentido, ¿verdad? El día viernes de la siguiente semana es nuestra evaluación y, bueno, lo que nos apoya es que este tema yo lo normalmente siempre lo doy en 2 clases, ¿verdad? O sea, el tema del sistema político, que es el último tema del primer parcial. Yo siempre le he dado 2 clases y iba, en este caso, a dar un poco más rápido el tema para hacerlo en una clase del único día viernes que tenemos de esta semana, para que ya iniciados los exámenes y el día que nos tocaba nuestro examen, pues se contara con el mismo tema para podernos evaluar. Como se ha ido, como se extendió el tiempo, entonces lo voy a mencionar y lo voy a dar como normalmente lo he dado en 2 clases, la de hoy martes y la del día viernes, ¿verdad? Con suficiente tiempo para poder terminar el contenido. Este último tema es el que va a ingresar en nuestro primer parcial, ¿verdad? O sea, todos los temas que hemos visto y este es el último. La siguiente semana comienzan ustedes a examinarse el día lunes. En tal sentido, tenemos clase el día martes. El día martes lo que voy a hacer es comenzar desde la primera diapositiva y voy a ir pasando todas las diapositivas que hemos visto hasta la última para que las tengan en este caso si algún momento no entraron a clase, si tuvieron algún inconveniente o si la pasé rápido, etcétera, 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 para que puedan tomar la captura de pantalla y poder en este caso refrescar el tema que en algún momento posiblemente se les pasó, ¿verdad? Insisto, tampoco es que vayamos a llevar toda la clase ese día, pasar las diapositivas, hasta es 10, 15 minutos haciéndolo en un sentido muy lento, ¿verdad? Y luego ese día, pues únicamente voy a platicar acerca de algunos temas del examen, a resolver algunas dudas específicamente del tema del examen. Ese día tal vez tendremos clase entre 25 minutos a media hora, exagerando. Porque es entendido también, queridos jóvenes, y en este caso, pues ustedes tienen examen el día miércoles, y como estudiante que fui, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? También será muy prudente que un día antes del examen nuevamente volviera a hacer el estudio para prepararme lo mejor posible para mi día de examen, ¿verdad? Ante esa situación, y que siempre ha sido en este caso mi concepto, el apoyo al estudiante, voy a pasar las diapositivas, tratar el tema general, en este caso de dudas, 25 minutos, 30 minutos y hasta ahí dejaría la clase para que ustedes en este caso vayan a sus copias de su clase que les toca, su examen que les toca el día miércoles y puedan tener ese tiempo adicional para estudiar, repasar o lo que en este caso, si en este caso hacer sus anotaciones o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Como insisto, como a ese punto. Entonces, así es la programación. Día hoy martes tenemos la mitad de la clase de este punto. El día viernes termino este punto, que es el punto final del primer parcial. Día martes de la otra semana, entre exámenes del lunes y miércoles, tengo clase, paso 15 minutos de diapositivas, luego platico temas generales, temas del examen y
Me despido de ustedes, Cecilia, esperando que les apoye con ese tiempo para retomar nuevamente el estudio miércoles, ¿verdad? Bueno, vamos a esto. Dentro de esa concepción, ¿no?, del sistema político, vamos a iniciar en términos generales para poder enfocarnos propiamente ya en el ámbito político. Cuando hablamos de un sistema, cuando hablamos específicamente de esa interacción o ese comportamiento, siempre va encaminado en dos vertientes, en el sentido subjetivo y en el sentido objetivo, en lo que pienso, en lo que hago. Es una sensación, es un sentimiento y es una concepción de carácter natural y social que el ser humano siempre esté encaminado a realizar un propósito. Es más, dentro de cualquier ámbito de la sociedad, de nuestras actitudes sociales, jurídicas, políticas o de cualquier índole, siempre vamos a realizar un conjunto de interacciones y manifestar un conjunto de comportamientos. Esos comportamientos siempre van enfocados en lograr un objetivo, en alcanzar el éxito, en buscar un satisfactor. En todo sentido de la palabra, siempre se va a mencionar estas dos vertientes. No puede existir una sin la otra, porque simple y sencillamente, si pienso algo y no lo llevo a cabo, no se cumple, no se logra, no sucede. Es más, vean, queridos jóvenes, en ambientes familiares, en situaciones sociales, en ámbitos religiosos, ustedes se han dado cuenta como sujetos de derecho, como personas que son, que siempre se da un conjunto de interacciones y comportamientos. Manifestamos como sujetos de derecho, como personas, una conducta. Esa conducta, cuando está encaminada a buscar un objetivo, va a ir realizándose una cantidad de elementos y hechos buscando esa realización del objetivo. En un ambiente general, a eso se le conoce como trazar una meta. Voy a crear los parámetros necesarios para este objetivo. Se van a ir dando las interacciones, voy manifestando comportamientos, pero que estos deben ser hechos reales y palpables. De lo contrario, no se logra el objetivo. Sin ir tan lejos, vean un ejemplo tan sencillo. Necesito dinero. Ok, tengo una casa, tengo un bien inmueble. Mi pensamiento, voy a solicitar un crédito hipotecario. Esa es mi primera interacción subjetiva. Mi comportamiento en tal sentido de realizar algún hecho claro, palpable y real. Voy al banco, voy a X banco y solicito un crédito hipotecario. Del pensamiento al hecho. Si solo se queda en el pensamiento, no se realiza. Va aparejado esta doble vinculación, esta doble situación. Vámonos al ámbito político. Se manifiestan un conjunto de interacciones o comportamientos cuando hablamos a la palabra políticos encaminados al poder, encaminados a la dirección, encaminados a ejercer esa capacidad o don de mando en un grupo colectivo.
son pensamientos que llevan a hechos en ámbitos políticos. Bueno, vamos a esto. El sistema político está compuesto de tres funciones muy, muy importantes, las cuales evidentemente deben funcionar lo mejor posible. Vamos a esto. Voy a empezar a colocar ejemplos para que vayamos comprendiendo. Yo siempre he hecho esta comparación gráfica, en primer lugar, porque me parece muy atinado la comparación y que yo en este caso eh, comprendo para poderla desarrollar. El tema de un reloj suizo, que el sistema político se vuelve un reloj suizo. Saben perfectamente que es casi una concepción ya muy tradicional, que son relojes de alta gama, muy buena fabricación, exactos hasta el último momento posible y que están enfocados, ¿verdad?, en que no falle el dispositivo. Bueno, pero quitemos la carcasa, o sea, vamos al tema de veámoslo gráficamente. Ustedes ven cómo se mueve el segundero, la manija de los minutos, la de las horas, pero dentro de esa carcasa es una infinidad de mecanismos de funcionamiento muy complejo y una exactitud perfecta. Vamos a esto. ¿Qué sucede cuando se acaba la pila? El reloj simple y sencillamente va a dejar de funcionar. Hay un elemento esencial dentro del funcionamiento que él simple y sencillamente lo perjudica. No funciona. Bueno, yo también he dicho, bueno, pero ahora hay electrónicos o digitales o smartwatch o hay solares. Sí, pero usted no quite el sol a un reloj solar, se le va a apagar. No cargue un smartwatch, no va a funcionar. Bueno, ¿qué sucede? Si ese reloj suizo le cambio la pila, le coloco nuevamente la hora y la fecha, va a nuevamente funcionar correctamente. Vamos, ese ejemplo tan sencillo, que a veces digo yo, tan burdo, pero tan sencillo, enfocarlo en el sistema político, para entender y poner los pies sobre la tierra de nuestro sistema político guatemalteco. Vamos con el primer elemento, y siempre voy a poner ejemplos, que es la forma más sencilla de entender. El tema de la articulación de intereses. Bueno, tres ejemplos claros. Los médicos, los maestros, los transportistas. Hace ya varios años, por ejemplo, los médicos junto con los salubristas, a todo el personal de salud, manifestaron, pidieron, pusieron sus demandas. ¿En qué sentido? En el sentido que era lamentable, deplorable y una vergüenza, queridos jóvenes, que el sistema de salud en Guatemala, en el ámbito de los salubristas y los doctores, los médicos, era el peor pagado de Centroamérica. 3.200 quetzales, 3.500 ganando un doctor, o sea, un médico recién graduado, después de haberse esforzado 8, 10, 11 años para graduarse y que es un profesional que vela por la salud del pueblo. Es una vergüenza que tuviéramos necesidad o tuvieran los doctores que necesidad de pedir una mejora salarial. Bueno, que era el peor pagado de Centroamérica. Los salubristas, o sea, el personal administrativo o de enfermería, etcétera,
igualmente muy mal pagado. Y conforme a ello, o sea, complementando esa situación, falta de insumos médicos, falta de instrumentos médicos de alta gama o alta tecnología, falta de lugares propios y propicios para ejercer sus funciones. Saben que el tema el tema de salud es un tema bien complejo. Bueno, y aunado a esto, nuestro país no es un país que previene, es un país que tapa el hoyo que ya ocurrió, que soluciona el problema o lo intenta solucionar, pero no tiene una cultura de prevención. Bueno, plantearon sus demandas los médicos junto con los salubristas, una mejora salarial, insumos a los hospitales del país, mejores hospitales, hospitales más modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, plantean sus demandas. Segundo, los maestros. Los maestros, ustedes saben propiamente, jóvenes, y han visto, escuchado, y posiblemente tal vez en algún momento les ha sucedido, plantean sus demandas bien y su forma de plantearlas es con medida de hecho. Mejora salarial, la reforma educativa, el bolsón educativo, etcétera, etcétera. Demandas que a todas luces es una carencia que se repite mucho, no ahorita, sino cada cierto tiempo, cada año electoral y así sucesivamente. Bueno, plantearon su demanda, una mejora salarial, una reforma educativa, en este caso, propia, clara, adecuada a nuestra realidad. ¿Ante quién? Ministra de Educación, presidente de la República, la Comisión de Educación del Congreso, etcétera, etcétera. Plantean su demanda. Transportistas. Ustedes saben personalmente, eso ahorita es reciente en la época de Yamatei, ¿verdad? Se creó un acuerdo gubernativo que les obligaba a tener un seguro contra terceros. Bueno, vamos a la pirámide de Kelsen, que es una pirámide de cumplimiento de normativa jerárquica. En la parte más alta, las normas constitucionales. Bajo de ellas, las normas ordinarias. En Introducción al Derecho 1, vamos a ver, bueno, perdón, van a ver ustedes, en el segundo parcial, lo que es el proceso de creación de la ley, que se refiere a todas las normas ordinarias. En ese sentido, luego vienen las reglamentarias. Un acuerdo gubernativo es un reglamento. Y por último, las individualizadas. Bueno, por medio de un reglamento se les obligaba a taxistas, transporte urbano, extraurbano y transporte pesado a que tuvieran un seguro obligatorio de responsabilidad contra terceros. Y ustedes saben perfectamente que comienzan a plantear sus demandas los transportistas en colectivo de que están en contra o estaban en contra de ese seguro. Bueno, tres ejemplos claros. Los médicos plantean sus demandas, los maestros plantean sus demandas, los transportistas plantean sus demandas. Jóvenes, son demandas que siempre son repetitivas. En todo momento se plantean. Bueno, hace 10 años, la misma situación. Hace 15 años, la misma situación. Son demandas que grupos o individuos plantean a quienes son encargados de tomar decisiones. En nuestro sistema político guatemalteco son demandas muy repetitivas. Debería cambiar, bueno, ahorita digo porque no cambien, deberían de cambiar y haber
nuestro planteamiento de demandas. Por ejemplo, plantear por qué dependemos tanto de la gasolina, por ejemplo, como medio de energía. ¿Por qué no plantear, por qué no en este caso una energía eólica, por ejemplo? Cambiar panorama, cambiar en este caso lo que siempre se ha solicitado. Bueno, ese es el primer elemento. Se articulan intereses. Cuando hay intereses colectivos en común, se vuelven demandas. Y estas demandas se hacen ver y se viralizan y se hacen frente a quienes son encargados de tomar las decisiones. Eso sucede siempre en Guatemala. Es más, ustedes lo conocen, los políticos lo conocen, el gobierno lo conoce, yo lo conozco. Hemos escuchado diariamente, hemos escuchado mensualmente, anualmente y repetitivamente estas demandas al político. Y ahorita van a verlo ustedes, ahorita que comienza la época electoral, ¿verdad? Propiamente de campaña. Estas demandas se vuelven ofrecimientos de campaña. Vamos a combatir la desnutrición, vamos a combatir la delincuencia, vamos a combatir, vamos a hacer, vamos a esto y eso, son ofrecimientos subjetivos. La profesionalización de la Policía Nacional Civil, eso no es un plan de mediano o corto, perdón, de corto o mediano plazo. Es un plan de largo plazo. En 4 años es imposible hacerlo. Readecuaciones presupuestarias, creación de medios bajos, medios y altos de la policía. No se puede hacer en 4 años. Pero muchos políticos lo plantean. Y así van a empezar a escuchar un conjunto de soluciones idealistas con tal de ganar la aceptación y el voto popular. Pero si ustedes se dan cuenta, y miren, tal vez no da tiempo en la clase, pero háganlo por su cuenta. Tomen el tiempo de leer cada uno de los planes operativos que quiere hacer cada político, ¿verdad? Y vean y se van a dar cuenta que se repiten en gran medida. ¿Por qué razón? Porque ellos esas demandas las conocen, pero es muy conveniente para ellos, ¿verdad? Escucharlas y idearlas en un plan operativo con tal de convencer al electorado. Bueno, vamos con la primera función, articulación de intereses. Ya se cumplió. El primer engranaje de ese reloj suizo ya está funcionando. Segunda función. Esa persona, ese grupo, ese funcionario que escucha las demandas es quien está encargado de tomar las decisiones y las va a convertir en políticas de cumplimiento general, es decir, planes operativos. Escucho lo que quieren y creo la forma de solucionarlo por medio de políticas o planes operativos. No estoy diciendo que lo solucione, plantea qué hacer. Insisto, no estoy diciendo que lo solucione. Escuchó, entró a su mente y crea lo que se podría hacer. Bueno, segundo engranaje funcionando. Tal vez no perfectamente, pero ahí va dando la vuelta poco a poco, poco a poco. Bueno, la comunicación. ¿Qué ocurre con la comunicación? Intentan que este engranaje de comunicación sea con tal poder que evite que pensemos en el fin de la obra, sino en el inicio de la misma. Si es que inicia. Tenía una demanda, planteé la demanda, se crea el plan operativo y comunican lo que planean hacer, los proyectos a realizar. Es más,
le dan tanta importancia y tanto poder a la comunicación porque les va a dar poder frente al pueblo. Esa comunicación que se hace de un proyecto a realizar les da una opinión política favorable, una opinión pública favorable. Por eso es que se enfocan en tanta difusión en un medio de comunicación escrito, televisivo, en medios de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya los escuchamos, vamos a hacer esto, comunicarlo y comunicarlo. Es más, es como cuando una gallina va a poner un huevo, una bulla, una pompa, un relajo de lo que van a hacer. Pasa el tiempo, un mes, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, se va el gobierno y no quisieron nada. Hicieron pompa y maravilla de lo que iban a hacer, del plan que iban a querer lograr, y no hicieron nada. Es más, es más, los países industrializados o de primer mundo, su sistema de político de comunicación, la función es comunican lo que ya se hizo, no lo que se pretende hacer. Vean la diferencia. Países que en una noche, un día, hacen un puente, reparan una carretera, tapan en 2, 3 días un hoyo inmenso, sin hacer tanta bulla. La bulla la hacen y, y es lo menos que se enfocan en hacer, porque es el menor presupuesto, de comunicar lo que hicieron. Ok, primera función funcionando. Segunda función ya comienza a trazarse de crear un conflicto. Y con ello, que el engranaje de la comunicación las quiera unir a las tres, lo que hace simple y sencillamente es hacer fallar al sistema político. Vean, jóvenes, ¿cómo es posible que sigamos escuchando demandas, ¿verdad?, que hace 5, 10, 20 años se estaban escuchando y que nos sigan, en este caso, creando planes operativos idealistas? Idealistas, porque nos dicen, vamos a combatir la inseguridad, vamos a combatir la desnutrición, vamos a esto, vamos a lo otro, pero no nos dicen el cómo, no nos dicen a corto, a mediano o a largo plazo. Sería ideal, por ejemplo, escuchar a un candidato, preguntarle, mire, que va a combatir la delincuencia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que pretende hacer? Voy a hacer esto. Esa es una solución a largo plazo. Usted únicamente va a llegar a 4 años en el gobierno. No lo va a lograr hacer. Plantee una respuesta real, clara, concisa. No una respuesta idealista. Vean, jóvenes, insisto en este punto. Los políticos lo saben, pero les resulta muy conveniente que se sigan repitiendo las mismas demandas, porque para ellos les da la pauta a seguir idealizando los planes operativos que pretenden en algún momento realidad, porque van a comunicar posiblemente proyectos que no van a terminar, carreteras inconclusas, hospitales que pasan 10, 15, 20 años y no los terminan, escuelas que comienzan a colocarles una pared, dos paredes, y ahí se quedan como proyecto sin terminar. Yo sigo esperando
Hace algunos años, imagínense, ¿verdad? Con el tema de pandemia, andaba Yamatei en España y nos dijo que andaba negociando con los reyes españoles 5 carpas de esas enormes de hospitales temporales de campaña. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hospitales nuevos que iban a hacer? Miren, jóvenes, sin ir tan lejos. Yo les lo decía la semana pasada. 3 años sin recibir clases presenciales en el ámbito de educación pública. Regresamos a clases presenciales y no es posible que no puedan tener el tiempo para pedir los escritorios necesarios para que todos los estudiantes por lo menos estuvieran sentados. Platicaba yo con una directora, ¿no? Platicaba con una directora, yo le preguntaba, mire, le decía la verdad, ¿qué sucede en el ámbito educativo? Porque no es posible que hayan pasado 3 años esperando, en este caso, ¿verdad? O sea, que iniciara el área presencial y no tener escritores para que se sentaran. Y me responde, y se lo dije así, que no era posible. Y me responde, mire, tiene toda la razón, pero le explico. Hace 2 años y medio, me dijo ella, contamos que necesitábamos 300 escritorios para la escuela, para el instituto mío. Hemos pasado pidiéndolo 2 años y medio y siempre encontramos la misma respuesta. Se están haciendo los procedimientos administrativos y presupuestarios. Se están haciendo los procedimientos administrativos y presupuestarios. Cada año ya van a llegar, ya van a llegar, ya van a llegar. Y llegó el área presencial nuevamente y nunca llegaron. Y los pobres padres de familia, junto con los niños, rescatando escritorios que posiblemente hasta llevaban 3 años bajo la intemperie y bajo la lluvia. No es posible. Hace algunos años, cuando estábamos en pandemia, el famoso bolsón educativo, que debía estar el primer día de clases listo para que los estudiantes obtuvieran sus instrumentos necesarios para poderse educar, siempre llegaba en febrero, en marzo, en abril. ¿Cómo es posible no tener ni siquiera los medios administrativos, presupuestarios y la inteligencia para llegar a tener esa capacidad? ¿Cómo va a empezar un niño sin sus herramientas para estudiar? ¿Cómo llegamos a un hospital y que nos digan no hay medicina? Jóvenes, por Dios, son aspectos fundamentales de la administración del Estado. Si ya tengo una sola caja de aspirinas, yo no puedo llegar a que me quede con una caja de aspirinas. Bueno, pero estoy encargado del departamento y las pedí hace 2 años y no vienen. Me quedo sin insumos. ¿Qué puedo hacer? Vamos a esto. ¿Por qué es conveniente? Porque entonces cada 4 años los nuevos políticos van a crear soluciones idealistas que a todas luces no se van a lograr en los próximos 4 años. Yo siempre he sido de la idea, joven, y se lo digo. Yo animo a mis estudiantes a votar, voten, edúquense, lean el partido político, lean qué quiere hacer este partido político o el otro partido político, qué planes operativos tienen. Si los convencen, voten educados, pero voten, no dejen de votar. No les convenció este partido, busquen otro, analicen, decidan, escuchen y voten, pero voten. Vean, jóvenes, es que de verdad, yo insisto que somos un factor de cambio. ¿Con quién incidimos primero? Con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Con ellos incidimos inicialmente. Yo no me cansaré de decir que voy a buscar lo mejor para mi país, lo mejor para mi familia. Me puedo equivocar en la decisión y nos hemos equivocado cada 4 años, pero no por eso voy a venir y decir ya no votar. Ahora, ¿qué ocurre? Vean cómo se da el sistema.
Problema del tráfico, problema, económico, problema de inseguridad, problema de alimentación, problema. Todo esto hace que nosotros como sociedad, lo que menos nos interese es el ámbito político, cuando ahí está la solución, porque ellos son el problema en ese momento. Pero nos cerramos con tantos problemas que muchos se niegan o no tienen tan, en este caso, enraizados del problema, que lo que menos piensan es en política. Yo le insisto, los países industrializados no comunican lo que van a hacer, comunican lo que ya se hizo. En una noche, un puente, en un 2, 3 días, 10 kilómetros de carretera. Se hizo un hoyo ahí en Tokio, no me acuerdo dónde, en 2, 3 días, y que era enorme, pues. En 2, 3 días lo taparon, porque era una vía fundamental para la población. Pero vean, jóvenes, cosas tan evidentes. Se hace un hoyo luego en la cuesta de Villalobos, ¿verdad? Buscando el Pacífico, lo tapan. Y después se les hace otro del otro lado. Pasan meses perjudicando a miles y miles de personas que no solo tenían que hacer filas increíbles por el tráfico, sino todavía con ello otra hora o hora y media adicional para llegar a su casa. Y todavía tener el descaro de presentar una candidatura. En Ciudad Capital, el hoyo de la zona 6. Miren, jóvenes, no tenemos una cultura de prevención. ¿Por qué se sucede en estos casos? Porque 30, 40 años nadie ha tenido la idea, porque bueno, o sí la tienen, pero no es conveniente pues para ellos, de crear un presupuesto para ir a revisar cómo está este caso, ¿verdad? De todos los colectores que hay, que se hicieron hace 40 años. Sucedió con el hoyo de la zona 6, sucede con el Pacífico, sucede en Villanueva y va a volver a suceder. Políticos que se afanan en sus redes sociales, ¿verdad? De colocar fotos, videos, cuando están tapando un hoyo en un asfalto. En vez de decir, mire, vamos a quitar completamente todo el asfalto y vamos a quedar un asfalto de 20, 30 centímetros que va a servir por los próximos 30 o 40 años. Bien, jóvenes, voy a insistir en este caso. ¿Eh? Voy a insistir en este punto. Tenemos que analizar nuestro voto. Yo no les voy a decir por quién votar, ¿eh? Pero votemos informados. Votemos informados. Nosotros somos un factor de cambio en nuestra sociedad. Yo quiero un mejor futuro para mi hijo. Yo quiero un mejor futuro para mi esposa. Miren, ¿cómo es posible que tengamos que, ya no tengamos ni la confianza porque no hay insumos en un hospital público? ¿Cuántos millones de quetzales hemos usado en pandemia? No es factible haber realizado un nuevo hospital, haber dotado de insumos a todos los hospitales nacionales. El tema del tráfico. Ok, sí, vamos a hacer la ciudad del futuro, por ejemplo. Bien dicen por ahí, futuro porque salís hoy y llegar mañana, ¿no? Pero vamos a esto. Bueno, ok, ¿qué plan podemos hacer? ¿Es factible, por ejemplo, hacer el de hoy no circula como lo hicieron en México? ¿Es factible que por placas no circule este hoy o hacer en este caso las entradas escalonadas a los centros de estudio, al ámbito público? O sea, es factible eso, pero nadie se lo plantea. O si la población plantea las demandas, cuando escuchan y se crean los planes operativos, solo ahí se quedan en idealistas, ¿verdad? En idealistas. Miren, jóvenes, Dios no quiera. Ustedes han visto cómo está el puente de Belice, ¿eh? Tuvieron que cerrarlo un fin de semana
para chapucearlo, pues, porque no hay otra palabra para eso. Eso no es reparar. Tenemos que tener una cultura de prevención, una cultura de prevención. No es factible que mire, es que miren, por ejemplo, jóvenes, lo mismo que nos han dicho siempre, es que Guatemala siempre llueve, pues. No es posible que, es que este invierno fue muy copiado. No es eso, no es eso. En Guatemala siempre llueve, ¿verdad? Miren cuántos meses llevamos ya más o menos sin falta de lluvias realmente muy fuertes, pues. ¿Por qué no hacen el cambio total, verdad, del asfalto en las arterias más importantes? ¿Cuántos pasos a desnivel se han hecho en la San Juan, en la Roosevelt, en Misco, en Villanueva? Yo, yo iba a Villanueva porque tenía y era complicado cuando estaban en ese paso a desnivel que yo creí que iba a ser un retorno. Resulta que es un paso a desnivel que se pusieron de acuerdo porque el otro lado, ¿verdad? Regresando del Pacífico, un bendito centro comercial. No es posible, pues. ¿No? No es posible eso. Y vean, ahorita que estuve el hoyo, regresar hasta allá, hasta por donde está el hiper de Santa Clara, pues, no, no es posible, no es el caso. ¿Ya? Miren, jóvenes, no, no es justo tener que dejar a nuestras familias tan temprano, 4 de la mañana, 3 de la mañana, para llegar a las 6 de la mañana al trabajo, a dormir 1 hora o 2 horas, evitando el tráfico. Salir a las 5 o 6 de la tarde y llegar a las 9 de la noche a la casa, con el niño ya dormido. Y ahora, pues, que ahora vayan vallas de publicidad de partidos políticos que han llegado a la presidencia y que nos digan que hay que combatir lo que está mal. Y ellos ya están en el poder, pues estuvieron en el poder. No, hombre, jóvenes, insisto en ese sentido, ¿no? Esa es la realidad de nuestro sistema político. Si funcionara como un reloj suizo, lo que se debería comunicar es lo que ya se hizo, no lo que se pretende hacer. Esa es la realidad en este caso, ¿verdad? De nuestro sistema político. Y les digo, ¿hay solución? Sí, hay solución, está en nosotros. Dirá, bueno, pero voy a votar, pero otros 10 van a votar en contra o cambiando la posición que yo tengo. Pero cambiamos un voto o 2 votos o el voto de mi familia y tarde o temprano Guatemala va a mejorar. Llevo 10 años diciendo esto y no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Tenemos que cambiar. Cambiemos cómo, con nuestra familia inicialmente, con con nuestros semejantes, en nuestro trabajo. Yo les decía y les comunicaba, jóvenes, miren, ¿cómo es posible que en el Transmetro, ¿no? Un servicio público que inició siendo tan eficiente, porque es de decir las cosas también, ¿no? Inició siendo eficiente, puntual, seguro, cómodo. Ahora es desastroso, pero es la misma persona la que lo vuelve desastroso. Ahí están los 2 asientos o 4 asientos para las personas con capacidades especiales, para las mujeres embarazadas. Y no, yo voy cansado y me acuesto y me siento a dormir. Y se me vale madre. ¿No? No, jóvenes. La misma persona también tiene la culpa, pues. ¿No? ¿Por qué crean en este caso un sistema de transporte donde no me permite llevar mis cosas? Que no podía yo cargar mi maleta o mi costal. ¿Cómo es posible eso? Y entonces, ¿cómo me voy a mover? Insisto en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad. Y no solo en Guatemala, en muchos países de Latinoamérica. ¿No? El sistema político en nuestros países sí escucha, sí articula intereses,
Sí crea planes operativos que son muy idealistas, no son planes operativos a corto, mediano o largo plazo. Son idealistas, los cuales en 4 años no se pueden lograr. Y comunican y hacen pompa y fantasía de posibles proyectos que nunca se van a terminar. Esa es la realidad de nuestro país. ¿Eh? Y amo a mi país, pero hay que decirlo, pues, en este caso. ¿No? Dice su compañero Luis que se vuelve un círculo vicioso. Posiblemente sí, ¿no? Posiblemente sí. Bueno, hablando ya casi 46 minutos, doy el tiempo en este momento si tienen alguna duda, algún comentario. Está abierto el micrófono, gusto saludarles y buenas noches nuevamente, jóvenes. ¿Nadie? ¿Estamos bien? ¿No hubo dudas? ¿No hay dudas, seguros? Luis, nuevamente, buenas noches. Buenas noches. Tal vez un ejemplo podría ser lo que está haciendo el presidente de El Salvador, de que él de primero ejecutó su plan y él dice, mire, hicimos esto y esto y esto. O sea, ya hecho, ¿verdad? No así como que, mire, como se graba la señora de Honduras, ¿verdad? Sí, que nuestro plan es tarará y sigue la delincuencia. En cambio, ese señor viene y dice, mire, pues ya construimos esta mega cárcel de aquí, ya los tenemos acá y se ve la diferencia y se ha visto la evolución de ese país, pues, de su manera de gobernar, pero hay muchos factores en juego, pero tal vez es el ejemplo más claro que tenemos aquí a la par. Gracias, Luis. Vea, yo siempre me han en este caso hecho la comparación con Nayib Bukele. Yo soy bien yo soy bien claro, ¿verdad? O sea, a mí, a mí primero pregunto, ¿no? Escucho y luego tomo una opinión. Y les digo, vean, en lo que puede ocurrir en El Salvador es una gran polarización. ¿Por qué? Hay un 20 o 25% de la población que está en total desacuerdo con Nayib Bukele. Ese 20 o 25% de la población son personas que de una u otra forma, sus familiares se han visto perjudicados por las decisiones que en El Salvador se están tomando, ¿verdad? Dentro de ese 20 o 25% de población, hay un 5 o 4% de personas que sus familiares insisten en que hay una violación directa a sus derechos, ¿no? Bueno, y hay otro 80 o 75% que está totalmente de acuerdo. Es más, Nayib Bukele es el presidente en Latinoamérica que tiene los altos índices de aceptación y legitimidad en toda Latinoamérica. Bueno, vamos a esto. Cuando se tiene esa capacidad de mando, esa capacidad de poder, sinceramente se puede hacer en un Estado lo que él quiere. Y ya lo comenzaron a hacer, modificando la Constitución para que se permita la reelección presidencial. Yo no soy salvadoreño. Platiqué con dos personas de posturas totalmente contrarias. Una a favor totalmente, otra a favor, contraria al pensamiento en ese momento, ¿no? ¿Qué va a suceder? No, no podría decirles a un futuro lo que puede o no pueden hacer. Sí les puedo decir que con un poder tal de aceptación pueden hacer micos y pericos en realidad, ¿no? Solo les digo una cosa. Uno de los principios fundamentales de la democracia es la alternabilidad del poder. Esa modificación que se hizo va a tener la posibilidad de presentar su candidatura en un Estado de Derecho y los casi seguros que va a ganar. No se ve ni por dónde no pueda ganar nuevamente la presidencia. En un Estado de Derecho, el poder se otorga conforme al derecho. Bueno, llega.
presenta su candidatura y gana. ¿Saben qué es lo que insisto que habría que darle tiempo al tiempo? Lo mismo comenzó a suceder en Nicaragua. Mucho poder corrompe, joven. Corrompe. Y ahora bien, ¿no? Puede ser que sea un ejemplo para Centroamérica, El Salvador, como lo está haciendo. ¿No? No en aspectos de derechos humanos tiene mucho que decir, ¿verdad? Pero soy sincero que está haciendo muchos ejemplos en el caso de la percepción que tiene. Porque se enfocó en aspectos sociales, pues, al fin de cuentas. ¿Verdad? Le dio a la gente lo que quería. Pero habría que en este caso analizar que ojalá ese poder no lo corrompa. ¿No? Que ese poder no lo corrompa. Preguntaba y platicaba con unos compañeros, con un estudiante el día sábado, que su familia es de Nicaragua. Y fue muy clara en decirme, no hay certeza jurídica. A sus abuelos les robaron el Estado sus propiedades. Se las quitan, expropiadas. No porque las tuvieron una necesidad el Estado de utilizarlas, porque su pensamiento era contrario al régimen. Es más, tuvieron que salir huyendo de Nicaragua. Y a los que son a favor del régimen, en ese momento, ¿no? Han sido totalmente beneficiados. Bueno, insisto. Lo que sí digo es que, vean, los últimos gobiernos en Guatemala francamente han dejado mucho que desear. ¿Sí? Y El Salvador nos está ganando la carrera, pero de verdad, a pasos gigantes. A pasos gigantes. Solo con ver las obras de infraestructura que están logrando, nos dice mucho. El aeropuerto. Miren, jóvenes, hace algunas semanas, un mes más o menos, van a gloriarse porque unos baños del Aeropuerto Internacional La Aurora estaban limpios. No es posible, pues. Deberían vanagloriarse porque hicieron otra pista alterna para que bajen más vuelos, otra terminal aérea. Pero hacer pompa, fantasía, porque tenemos baños limpios. Bueno, ¿alguien más? ¿Estamos bien? Bueno, vean, había planeado, en este caso, avanzar un poco más, pero voy a cortar aquí el contenido para hacer, en este caso, el día viernes, la terminación de esta clase, ¿verdad? Solo quiero saber, queridos jóvenes, si alguien tiene alguna duda, algún comentario adicional, pues me abierto los micrófonos para escucharles a ustedes. ¿Estamos bien? Bueno, nuevamente, queridos jóvenes, donde se encuentren, muchísimas gracias por su atención, por su presencia mediante esta clase virtual. Nos encontramos el día viernes para cerrar ya el contenido de nuestro primer parcial y les recuerdo la clase del día martes, muy especial en el sentido de pasar todas las diapositivas y que les apoyen su estudio. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes, muchachos. Micaela, le escucho. Usted activó su micrófono para servirle. No, disculpe. Feliz noche. No tenga pena, diga. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, no tenga pena. Gusto saludarles. Muy bien. Buenas noches. Feliz noche, gracias por todo. Éxitos. Feliz noche, licenciado. Igualmente, jóvenes. Muy buenas noches, muchachos. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo día de clases. Buenas noches.